Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y estamos ante la muerte del dictador. Se murió Alberto Fujimori. Y esto es el tercer episodio de Mambo Tango. Hoy vamos a repasar el legado ambiental del ex dictador Alberto Fujimori. Fujimori, que muriera hace pocas horas en realidad, a los 86 años. Pero antes de entrar a temas centrales, Guillermo, buenos días. Vamos a tocar algunos temas que nos quedaron en el tintero. Muy buenos días, Antonio. Buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan en diversos lugares del país y del mundo. Hemos tenido esta semana bastante respuesta en nuestras redes sociales y queremos comentar algunas cosas antes de hablar sobre este tema que de todas maneras no podemos dejar pasar, que es la muerte de Fujimori. Lo que estamos viendo ahí son imágenes de Paruro que nos envía nuestro amigo Luis Fernando Lupinta. Él trabaja en CEDEP Ayu, que es una organización que trabaja con comunidades campesinas y se enfrenta en su proceso de acompañamiento a lo que está ocurriendo, ¿no? Ahí vemos los incendios que están ocurriendo en Paruro, que es el reflejo de lo que sucede en diversos lugares del interior del país. Nos han comunicado desde Ancash, desde San Martín, desde, como ya habíamos comentado, La Libertad y Cajamarca, desde Lambayeque, que se están suscitando estos incendios y cómo la población de manera alarmada sale a enfrentar estos incendios con lo que tiene. Efectivamente, Guillermo, y a manera de cautela y de aviso, les decimos a todas las personas que puedan ver justamente el efecto de estas cenizas en el aire. Nos han informado y más bien agradecemos a las personas en diferentes ciudades del país que se han acercado hacia nosotros y nos han comunicado de que están viendo este cielo difuso, esta suerte de ceniza flotando a gran y mediana altitud. Que se cuiden, que se tapen la boca, que no solo es CO2 lo que se quema cuando se queman bosques, sino toda la materia a su alrededor, incluyendo animales, incluyendo diversos tipos de material orgánico que puede ser altamente contaminante y venenoso para la respiración humana. Por favor, cuídense mucho. Estamos pendientes de también sus mensajes y sus alertas desde diferentes lugares del país. Solamente para comentar lo que acaba de decir, es en efecto, muchos de los gases que están ocurriendo ahí son gases nocivos para la salud, pero algunos son incluso gases de efecto invernadero. Entonces, estamos contribuyendo al calentamiento global con esta cantidad de incendios: dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, óxido de nitroso, partículas finas que son contaminantes principales que afectan al organismo de las personas, afectan a la vegetación, afectan a la fauna también. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de los efectos y los impactos de los incendios forestales. Y por un lado hay el drama que implica el incendio en sí mismo, y por otro lado hay un drama institucionalizado en el Estado peruano, y justamente a partir de eso vamos a tratar el legado oscuro, negro de Alberto Fujimori, ya que si extrapolamos justamente el hecho de que el Estado peruano no tiene un sistema de registro para las emisiones de gases de efecto invernadero como los que se están emitiendo en la quema de bosques en todo el país el día de hoy, es porque justamente algo ha pasado. Este Estado en los últimos 34 años no ha superado una larga lista de necesidades que tenía pendientes para consigo mismo, para con su sociedad. Es decir, no ha mejorado la calidad y la posibilidad de ejercer el derecho a un medio ambiente sano. ¿Y qué pasó? Pues pasó este señor, pasó Alberto Fujimori, y bueno, acá ponemos apenas una imagen de todos los, entre comillas, pecados, que son más que pecados, crímenes que ha cometido a lo largo de su historia dictatorial como dictador desde 1992 hasta el año 2000, y vamos a hacer un muy breve repaso de lo que ha significado ese legado negro
en la actualidad, ¿no? Para lo que significa para el medio ambiente, para el clima y para el futuro incluso de nuestro país. Nosotros Eh, contamos normalmente los problemas que se han suscitado, que han judicializado los casos de Alberto Fujimori. Y conocemos ahí casos gravísimos de atentados contra la vida y la salud de las personas, genocidios en efecto. El caso La Cantuta, el caso Barrios Altos, el caso Santa, el caso Pativilca, ¿no? Los estamos contando generalmente como los mayores crímenes que han habido, la esterilización de personas, todas las víctimas, miles de víctimas de esterilizaciones forzadas, tanto varones como mujeres en zonas altoandinas, en zonas amazónicas, personas con indefensión y vulnerabilidad por pobreza extrema. Pero además hay otros crímenes y uno de ellos, el principal, diría yo, que nos debe preocupar es la desinstitucionalización del país. El país se quebró totalmente y no ha podido superar eso. Dejamos de tener interés por el Estado tal como se había concebido y el Estado de Derecho se ha quebrado para siempre en nuestro país, pareciera que para siempre. Exactamente. Primero hay que empezar exactamente por ahí. En 1992, el 5 de abril, se dio el golpe de Estado y evidentemente el gobernar por decreto destruye completamente cualquier posibilidad de hablar de institucionalidad ambiental. Es decir, las instituciones que tienen que regular o que tenían que regular simplemente no funcionan o mal funcionan. Y las que quedan se les quita personal, se les quitó y se les sigue quitando, ¿no? Presupuesto, capacidad de movilizarse, capacidad de investigar, capacidad de sancionar y de hacer cumplir finalmente la ley, pues, ¿no? Eso fue lo que fue realmente el golpe de Estado de Alberto Fujimori, un golpe contra la ley, contra la institucionalidad, contra la posibilidad de hacer respetar nuestros propios derechos como ciudadanos, ¿no? Todo en beneficio de quién? Del libre mercado, de la instauración del neoliberalismo, de realidad de un nuevo Estado, ¿no? En el 93 ya hay consecuencias, ya habían consecuencias previas de el régimen dictatorial y el régimen neoliberal de Alberto Fujimori. Ya se habían dado algunas leyes, algunas normas que inician con la promoción de la inversión privada en zonas agrarias, que permitió la venta de tierras comunales, de espacios que han sido ocupados por comunidades nativas y comunidades originarias andinas, lo que ha permitido que una gran cantidad de proyectos de extractivos como la minería, lo cual fue acompañado incluso por la modificación de la Ley General de Minería que ocurrió en el 92. Hasta eso todavía teníamos la constitución del 79, pero para consolidar esta parte y las normas que se iban creando, se instala de manera constitucional el neoliberalismo en el Perú, lo cual ha significado no solamente que en el régimen de Alberto Fujimori, sino que hasta ahora sigamos sufriendo las consecuencias de su política nefasta en temas ambientales, en temas de derechos humanos y en temas de institucionalidad del Estado. Y justamente, ¿qué significa? Todo lo que has dicho, el neoliberalismo ha significado la reducción a su mínima expresión del aparato del Estado, que es lo que tenía que hacer. Justamente tenía que defender nuestros derechos, tenía que generar estándares medioambientales, por ejemplo, pero estándares de todo tipo, ¿no? O sea, ver que si bien es cierto, podría recibir nuevas inversiones y en grandes cantidades, esos tenían que respetar a la sociedad que vivía o que vive en este territorio, ¿no? La privatización de los sectores claves, como lo acabas de mencionar, de minería, como la minería y la energía, permitió un aumento de la producción y la explotación de recursos naturales, por un lado. De ahí que tenemos el día de hoy y que convivimos con miles, literalmente más de 3.500 pasivos ambientales del petróleo y con cerca entre 7, 8 y algunos identifican hasta 10.000 pasivos ambientales de la minería. Todos ellos, o buena parte de ellos, se desataron durante la dictadura, ¿no? Justamente en este carnaval de inversiones sin mirar ningún derecho social de los pueblos, ¿no? Un pasivo legal, institucional del Estado, sin duda, es la Constitución de 1993.
porque el fujimorismo como régimen podría haber acabado en el año 2000, cuando hubo la transición democrática y nuevas elecciones después de la dictadura y después de la huida y la renuncia por fax de Fujimori desde Brunei. Pero si vamos contando, siempre en alianza del fujimorismo, los gobiernos han desatado una serie de problemas, como en el 2014, miren, 14 años después, la famosa ley del paquetazo ambiental, que facilitó y flexibilizó la institucionalidad ambiental en el país, facilitando la posibilidad de grandes proyectos de infraestructura y minería. Además, en el 2015, ¿no? También una ley de promoción de inversiones para el crecimiento económico que simplificó trámites administrativos para minería y energía, que son precisamente los sectores que más conflictos han generado en el país, igual que la actividad de hidrocarburos. Pero sobre todo, en este mismo marco y con esta misma complicidad, para resistirse a la implementación de la consulta previa, por ejemplo, o para apoyar iniciativas que promueven la deforestación de la Amazonía, lo cual lo tenemos hasta el día de hoy. Sí, cuando hemos hablado de los incendios forestales, para expansión agrícola y para toma de espacios forestados en la selva, tiene que ver muchísimo con las políticas ambientales de Fujimori en régimen, de la Constitución del 93 y del Fujimorismo, que permanece y aún mueve los hilos del poder en alianza con el gobierno actual, como lo hemos venido siempre diciendo. Y eso, por supuesto, ha traído una larga cola, ¿no? Eso ha traído que nuestro país se vuelva un país profundamente, bueno, denominado conflictivo, ¿no? Lleno de conflictos sociales, y ha hecho que esta famosa transición a la democracia que ha intentado construir otro tipo de Estado entre el año 2000 y el año 2016 se termine quebrando definitivamente el día de hoy, porque lo fragilizó de tal manera que no es posible pensar en un proyecto de nación peruana sin la apertura de nuestros territorios y el malbarateo de nuestros recursos. De tal forma que tenemos sindicatos, tenemos trabajadores que no tienen derecho, que no pueden acceder colectivamente a la negociación colectiva. Hay una precarización total de la vida, pero al mismo tiempo del trabajo. Y no hay que olvidar también que hay una desigualdad intensa de los ingresos, ¿no? Es decir, por ejemplo, solamente durante la época de la década de los 90 se duplicó la producción de cobre, pero se agudizó la miseria en las zonas alrededor de la minería. O sea, llegamos de 600.000 toneladas de producción de cobre en 1990 a 1.200.000 toneladas en 1999. Es decir, se duplicó la producción y se intensificó la miseria. Estas desigualdades y estas contradicciones hicieron una parte enraizada del legado de Fujimori, ¿no? Y obviamente esta miseria iba acompañada de una enorme cantidad de enfermedades por ingesta o por contaminación de suelo, aire, tierra, agua, fuentes de agua, que finalmente se eran trasladados a los animales y el líquido y la comida que consumen las poblaciones, no solo de las zonas rurales, sino también de nuestras ciudades menores e intermedias, ¿no? Lo que agudiza las condiciones de marginación y exclusión de la población, las condiciones de vulnerabilidad que tienen nuestras comunidades del interior del país, las comunidades andinas, las comunidades originarias amazónicas, las comunidades costeras que también han precarizado la situación de sus medios de vida, de sus espacios habitables, de los espacios en donde cuidan y generan recursos para la vida. El legado negro de Fujimori se puede enumerar al menos en temas ambientales como el primero, claramente. La desregulación masiva del Estado ha afectado profundamente la posibilidad de enfrentar los temas ambientales que hoy son críticos para el futuro de la nación. Bajo el discurso de romper con la política tradicional, de un nuevo espacio para la participación en la política, se ha marginalizado la política ambiental y literalmente está supeditada a las inversiones, de tal manera de que ya no son solamente
los inversionistas, sino que son además organizaciones criminales relacionadas, por ejemplo, al narcotráfico, por ejemplo, a la minería ilegal, por ejemplo, a la usurpación de tierras para la deforestación, las que están ocupando el poder del Congreso en el Estado y del Ejecutivo también en nuestro Estado peruano. Pero también no hay que olvidar que la famosa desregulación del transporte nos ha dejado en la extrema contaminación ambiental en las grandes ciudades. Eso fue, todos lo recuerdan, todos los que vivieron esa época recuerdan que esto fue estimulado por el fujimorismo y nos ha dado literalmente casi 30 o más de 30 años de caos en el transporte. Es casi imposible pensar o imaginar nuestras ciudades nuevamente con un transporte digno, universal y eficaz, ¿no? Que nos lleve de un punto al otro en un tiempo medianamente consciente. En particular, en Lima, que es y sigue siendo desde hace mucho tiempo la segunda ciudad más contaminada de América Latina. Y hay que recordar que lo mencionábamos en episodios anteriores, eso genera una enorme cantidad de muerte producida por la respiración, literalmente. Respirar en Lima mate, respirar en múltiples ciudades de nuestro país también. Eso último que dices, se ha precarizado en efecto la salud en el país y los impactos a la salud son precisamente por actividades extractivas, ¿no? Tenemos en el país una gran cantidad de personas con metales pesados y otras sustancias tóxicas en la sangre. Existen ahora hasta políticas que lo manifiestan y lo demuestran, y estas personas no están siendo atendidas adecuadamente, ¿no? Hay niños con arsénico, con cadmio, con plomo en la sangre, que pertenecen precisamente a estos espacios en donde se produce la minería. Hablamos de Tintaya, en Cusco, la comunidad de Cocareta, por ejemplo, tiene una gran cantidad de personas afectadas por los metales pesados, de Pasco, de Huarmey en Ancash, ¿no? De El Callao en Lima, o sea, todos los lugares donde se produce y se genera la actividad extractiva de minería, de petróleo, de refinerías, etcétera, están siendo afectadas en la salud de las personas. Esto, como decíamos, hace que haya cada vez más personas en estado de pobreza, de extrema pobreza y miseria por estos temas. Y solo para redondear, no hay que olvidar justamente eso, que la costa, la sierra y la selva, el legado del fujimorismo es tóxico en todos los sentidos, obviamente desde el político, el social, el económico, pero el ambiental. Hoy vivimos este legado negro, este legado dramático que destruye física y moralmente la nación. Nosotros esperamos, quisiéramos que se pase la página y que haya un retorno a la democracia que hemos perdido durante este gobierno, pero justamente como parte del actuar de los remanentes muy empoderados del fujimorismo en la actualidad. Podríamos hablar muchísimo más del genocidio en su manera más global y completa, pero ya tenemos que despedirnos. Esperamos que haya sido de su agrado. Síganos en nuestras redes sociales. Vamos a colocar aquí las direcciones en donde nos pueden encontrar. Esperamos vernos la siguiente semana, Antonio. Sí, Guillermo, nos vemos contigo, pero nos vemos también y nos escuchamos con todos los oyentes. Síganos, por favor. Estamos ahora estrenando canal de podcast en Spotify. Estamos en Telegram, en Twitter, y no se olviden especialmente de YouTube, Facebook y, por supuesto, nuestra página en Patreon para las personas que nos puedan regalar un café. Nos vemos, Hasta Guillermo. luego entonces. Hasta Hasta luego. luego.